Buen día a todos, bendiciones, que el Señor esté renovando cada uno de sus corazones en esta mañana. Queremos dar un anuncio muy importante. El domingo que viene, ¿me prestan la lección? ¿Están ahí? Porque tienen que acordarse. ¿Sí? Después lo vamos a poner en el grupo, lo vamos a reiterar, pero es importante igual que lo sepan ahora. El domingo que viene vamos a tener reunión a la tarde. Vamos a venir a la mañana algunos, ¿sí? Vamos a tener una pequeña reunión. Por si alguno que no sabe, que no va a saber que no tenemos reunión a la mañana, vamos a tener a la tarde, vamos a estar, ¿sí? La iglesia va a tener las puertas abiertas a las 10 de la mañana, pero vamos a tener reunión a la tarde, ¿sí? Habíamos dicho 7:30, o a las 7. A las 7, 19 horas, ¿sí? Después de la reunión vamos a tener una vigilia, así que todos están convocados, si se quieren quedar a la vigilia, Dios quiera que se quieran quedar, que tengan intención de quedarse. Y en el medio, después de la reunión, vamos a tener una cena, ¿sí? Una cena del Señor tal vez, Ahí vamos a compartir un poco como Jesús compartió con sus discípulos, como verán hoy no tuvimos cena, pero vamos a aprovechar ese momento, ¿sí? Para tener una cena diferente, y va a ser cena, no desayuno, como decimos siempre, pero recuerden, ¿sí? Reunión a las 19 horas, a las 7 de la tarde, y después nos quedamos a cenar. Cada uno va a traer algo para compartir, ¿sí? Esa es la premisa. Así que cada uno trae algo rico. Después les voy a decir más o menos lo que me gusta para que ustedes vayan preparando eso, ¿sí? Traigan a discreción, a elección ustedes, lo que ustedes quieran compartir. Sí, en lo posible algo frío así, o de última que podamos calentarle un huesecito de horno ahí para que podamos compartir todos, tengamos una linda cena, y después de la cena vamos a tener la vigilia. Después del alimento carnal, ¿sí? Por así decirlo, vamos a tener el alimento espiritual. Así que bueno, vénganse con libertad, si se quieren quedar un rato y se tienen que ir a la vigilia, no hay ningún problema, ¿sí? Vamos a estar, no sé hasta qué hora, porque no lo sabemos, no tenemos un horario específico, pero vengan preparados para eso, ¿sí? Recuerden, el domingo que viene entonces, ¿reunión a qué hora? 19 horas, muy bien, ¿sí? Acá vamos a estar a la mañana, y me queda venir a compartir si quieren, si no, no hay ninguna obligación, vamos a estar un grupito nomás. Pero sí, la reunión va a ser a la tarde, y vamos a compartir, ¿sí? Juntos la cena del Señor en ese día y una vigilia, así que vamos a estar súper espirituales después de ese domingo que viene. Siempre tenemos que estar súper espirituales. Pensaba en la canción que cantamos recién: revélanos tu gloria, revélanos tu gloria. ¿Qué le estás pidiendo al Señor? ¿Sí? ¿Cómo hace el Señor para revelarnos su gloria? Acá está revelada la gloria de Dios, ¿sí? Saben que el mundo nos empuja de alguna manera. Alguien dijo una vez: si el diablo no te puede parar, te empuja, ¿sí? Para que vayas más rápido, para que quieras más. ¿Y saben qué? El sistema del mundo nos lleva a que todo tiene que renovarse, ¿sí? Todo tiene que ir cambiando. No tiene que haber cosas viejas, tiene que haber cosas nuevas, ¿sí? Decíamos un auto
auto clásico, ¿sí? Un Falcon, eso, re lindo. Ahí en mi trabajo, ahí al lado, hay un taller donde traen autos hermosos de esos viejitos y le hacen el motor y está re bueno, ¿sí? Uno se queda ahí, los que nos gustan los autos nos quedamos maravillados, ¿sí? De lo lindo que son. Y es un auto viejo, pero está tan bien restaurado, está tan lindo que vale la pena mirarlo, ¿sí? El mundo nos lleva hoy a que, por ejemplo, hablando un poquito de autos, no vamos a hablar de autos, vamos a predicar de otra cosa, pero que los autos ya no tienen que ser parecidos. Antes teníamos, nos acostumbramos a que estaba Renault 12 y teníamos Renault 12 por un montón de años, ¿sí? Y otros modelos por un montón de años. Ahora van cambiando, ¿sí? Cada 4 o 5 años van cambiando los modelos. Y nosotros nos volvemos locos, los repuesteros se vuelven locos porque siguen teniendo repuestos de todos los autos que hay en el país, ¿sí? Y en la iglesia pasa algo parecido, ¿sí? Quieren algo nuevo, quieren algo diferente. Y ahí llevan algunos ya a inventar, no sé si escucharon por ahí que hay iglesias donde usted va y cae polvo de oro. Mirá que Dios va a andar interesándose en que en una iglesia caiga polvo de oro, ¿sí? ¿Y a qué van con eso? Esa es la gloria de Dios, ¿sí? La gloria de Dios que se manifiesta. La gloria de Dios se manifestó, bien lo leía a Cassandra, ¿sí? Yo voy a manifestar mi gloria, voy a mostrarles mi gloria. ¿Cuándo? Cuando salieron de Egipto, cuando los mantuvo ahí incluso en su desobediencia, 40 años en el desierto, ¿sí? Donde Dios estuvo con ellos y no les faltó nada. Y les mandó el maná, que era algo impresionante, algo increíble, que hoy puede ser que haya caído algo del cielo, tipo un rocío, una lluvia, no sé qué, y vos tenés que juntar eso y tenés que comerlo, y se podía hacer una torta, se podía hacer algo dulce, algo salado con eso, y era riquísimo, ¿sí? Y no tenías que guardar para el otro día, porque el otro día iba a caer de nuevo, ¿sí? Ahí Dios revelaba su gloria. Ahí Dios revela su gloria. Su gloria está revelada acá. No tenemos que buscar algo nuevo, tenemos que volver a la palabra. Tenemos que buscar nuestra dirección, nuestra guía, acá en la palabra de Dios, en lo que Dios ya hizo. Y va a volver a hacer cosas nuevas, ¿sí? Y nos va a seguir sorprendiendo, como la sorprendió a Yeleni, y nos sorprende a nosotros y le damos toda la gloria a Dios, porque Dios se maneja de esa manera, porque Dios nos sorprende de esa manera, porque Dios se revela de esa manera. Y yo pensaba, ¿qué tiene que ver algo tan importante como la necesidad de cada uno, ¿sí? La necesidad que tenemos cada uno de nosotros en esta semana, ¿sí? Estuvimos seguros, y doy por sentado que cada uno estuvimos diciendo, Señor, ¿cómo puedo hacer para llegar al fin del mes sin endeudarme? ¿No? ¿Le pasó o no le pasó? ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos en medio de una crisis. Y esas son cosas reales que nos pasan, ¿sí? ¿Qué vamos a hablar del pecado, de la carne, del espíritu? Y esas cosas, ¿dónde las metemos? Están dentro de la vida de cada cristiano, ¿sí? Cada cristiano, cada uno de nosotros, estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Estamos viviendo acá y necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe, y necesitamos que Dios nos dé una respuesta, y necesitamos que Dios nos dé un rumbo, decir, Señor, ¿qué hago? ¿Para dónde agarro? ¿Sí? Estamos renovando la iglesia, estamos poniendo membrana. Esas cosas no se ven, que están hacia arriba en el techo. Así que si alguno quiere ver, sube por el fondo y lo vamos a mostrar, ¿sí? Y estuvieron un grupo de hermanos, estuvieron porque yo casi no estuve. Estuvieron un grupo de hermanos trabajando, sin que la iglesia se entere, ahora se están enterando. Estuvieron un grupo de hermanos trabajando desinteresadamente después del trabajo. Algunos dejaron de lado un ratito su trabajo y vinieron a hacer eso. Y esas cosas nosotros estamos pensando, ¿y qué hacemos? ¿Y de qué color pintamos? ¿Sí? Y cosas así que son direcciones de todos los días, cosas que tenemos que ir decidiendo, ¿sí? En la iglesia, decíamos el otro día,
distintos estratos sociales, ¿sí? Algunos venimos cristianos de cuna, otros se convirtieron hace poco, y unos viven una cosa, otros viven otra. Y acá tenemos que venir a tratar de pensar igual. ¿Cómo hacemos para venir acá y tratar de pensar igual? Bueno, buscamos la guía del Señor, ¿sí? Él nos va llevando a cada uno de nosotros a que vayamos pensando igual, ¿sí? A que vayamos poniéndonos de acuerdo. No vamos a pensar igual nunca, pero vamos poniéndonos de acuerdo, ¿sí? Según la palabra del Señor. Como les decía, voy a hablar de la carne y el espíritu, ¿sí? Siguiendo un poquito el mensaje del domingo pasado, que hablábamos de Romanos, hablábamos de la caída del hombre, ¿sí? Hablábamos de qué es lo que Dios quiere, cómo la ley nos lleva a que conozcamos el pecado, ¿sí? Así que vamos a seguir un poquito con eso, pero vamos a darle una solución definitiva a este tema, ¿sí? Que está en la palabra, que el Señor no me la reveló con un librito ni con algo que soñé, ¿sí? Sino que está acá en la palabra de Dios, está acá, está impreso, está escrito, ¿sí? Está impreso. Romanos se escribió hace 1900 y pico de años, ¿sí? Poco tiempo después que Jesús se fue, ¿sí? Estamos en el año 2023, así que ponele 2000 años. Está escrita la clave del éxito acá, en esta palabra, en este libro tan importante, ¿sí? Dice la palabra en Romanos capítulo 7, versículo 7. Hago una repasadita así medio por arriba de una primera parte, ¿sí? Romanos 7, del 7 al 11, lo voy a leer. Concluiremos entonces que la ley es pecado de ninguna manera, ¿sí? Sin embargo, de no haber sido por la ley, yo no hubiera conocido el pecado, porque no hay ley. Porque si la ley no dijera, no codiciarás, tampoco yo habría sabido qué es codiciar, ¿sí? La ley de Dios nos muestra, ¿sí? Si estamos bien o estamos mal. Nos da un parámetro para que nosotros sepamos esto está bien y esto está mal. Pero el pecado se aprovechó del mandamiento y despertó en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, ¿sí? Si no hubiera ley, no existe el pecado. Si yo no supiera que cruzar el semáforo en rojo es una infracción, ¿sí? Yo cruzaría el semáforo en rojo, total es un color nomás que no me dice nada. Pero cuando yo aprendí a manejar y me dijeron, mira, si está en rojo no pasé porque es lo que le da credibilidad al otro auto que viene al revés, del otro lado, ¿sí? En sentido que se va a cruzar y vos tenés que parar porque le está dando prioridad a él, ¿sí? En un tiempo yo vivía sin la ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado cobró vida en mí y yo morí, ¿sí? En un tiempo yo vivía sin ley, pero vino el mandamiento de Dios, la palabra santa, ¿sí? Vino el mandamiento, el pecado cobró vida y yo morí. Entonces me di cuenta de que el mismo mandamiento que debía darme vida me llevó a la muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento y me engañó y por medio de él me mató, ¿sí? Conociendo yo la ley, conocí el pecado. Me di cuenta que yo era un pecador. Me di cuenta que nací pecador, ¿sí? Con tendencia pecaminosa. Así que después de Adán, todos somos pecadores. Pero tengo que solucionar el problema ese, ¿sí? ¿Por qué? Porque me va a llevar a muchos problemas. Y acá Pablo está explicando, así que la ley, a través de la ley puedo entender el pecado. Podemos decir entonces que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno, ¿sí? Estamos diciendo que la ley es mala, la ley me muestra el pecado, ¿sí? La palabra de Dios, cuando yo la leo, me muestra si yo estoy bien encaminado o estoy mal encaminado, si estoy haciendo las cosas bien o estoy haciendo las cosas mal. O sea, ¿qué tenemos que hacer?
venir a la palabra. ¿Sí? Siempre tenemos que venir a la palabra. Nunca quedarnos con un pensamiento, a mí me parece tal cosa. ¿Sí? Yo creo tal cosa, así que no, esto es lo que rige nuestras vidas. Acá nosotros tenemos que venir, ¿sí? Para saber qué es lo que tenemos que hacer. Lo decimos siempre, pero no nos olvidemos que esto es así. ¿Sí? El mandamiento es santo, justo y bueno. Pero entonces, lo que es bueno se convirtió en muerte para mí. Pero entonces, lo que es bueno se convirtió en muerte para mí. De ninguna manera, dice Pablo. ¿Sí? Me encanta, porque Pablo siempre te pone algo como medio exagerado. ¿Sí? Y después te dice, no, de ninguna manera. ¿Sí? Como la otra vez. Entonces, ¿qué? Si sobreabundó el pecado, si abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar deliberadamente porque hay gracia? No, de ninguna manera, dice Pablo. Si vos sabés que el pecado te lleva a la perdición, ¿sí? Vos sabés que el pecado te lleva a tener muchos problemas. De ninguna manera, dice, más bien el pecado, para demostrar que es pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por medio del mandamiento llegaran a ser extremadamente pecaminosos. ¿Sí? Yo, conociendo la palabra, yo me doy cuenta de las cosas que están mal y las cosas que yo tengo que evitar. ¿Amén? ¿Qué tenemos que hacer con el pecado? Evitarlo. ¿Sí? Matarlo cuando es chiquito. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo, un simple ser carnal, que ya ha sido vendido como esclavo por pecado. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo, ¿quién está hablando? Uno que recién empieza, uno que no sabe todavía. No, Pablo está hablando, el apóstol Pablo. Nos llenamos la boca diciendo, oh, Pablo hizo esto, Pablo nos enseña y más la palabra, y el Señor se le cruzó a Pablo en el camino y Pablo cayó y le dijo, te voy a mostrar cómo me vas a servir. Sí, el apóstol Pablo está diciendo, la ley es espiritual, pero yo, un simple ser carnal que he sido vendido como esclavo del pecado, no entiendo qué me pasa, pues no hago el bien que quiero, sino lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero hacer, compruebo entonces que la ley es buena. ¿Sí? Entonces no entiendo qué pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero hacer, compruebo entonces que la ley es buena. ¿Sí? ¿Qué está diciendo Pablo? La ley me está mostrando que mi cuerpo, si yo le hago caso, ¿sí? Si yo obedezco a mis intenciones carnales, esto me va a llevar, me va mostrando que todo lo que yo estoy haciendo está mal, ¿sí? Y que tengo que cambiar de rumbo. De modo que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que habita en mí, ¿sí? Una excusa. No soy yo, ¿sí? Los griegos creo que eran, ellos no decían, vos decís. De modo que yo no soy el que hace aquello, sino el pecado que habita en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi naturaleza humana, no habita el bien. Porque el desear el bien está en mí, pero no el hacerlo, dice Pablo. ¿Sí? O sea, estamos en el horno. Pero encuentro que hay otra ley en mis miembros, la cual se revela contra mí, contra la ley de mi mente, y me mantiene sujeto a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Sí? Pero encuentro que hay otra ley en mis miembros, la cual se revela contra la ley de mi mente y me mantiene sujeto a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Sí? Es como un problema sin resolver. Tenemos una tendencia a pecar. Tenemos una tendencia. El cuerpo nos lleva, el cuerpo nos invita. ¿Sí? Los ojos nos invitan a pecar, los oídos nos invitan a pecar. ¿Sí? Nuestro cuerpo, nuestras sensaciones nos invitan a pecar. ¿Sí? Nuestro gusto nos invita a hacer lo malo. ¿Sí? Pero así como todo mi cuerpo me invita a hacer lo malo, ¿sí? Dios me está diciendo que mi cuerpo está preparado
para no hacer lo malo y hacer lo bueno. Acá un poquito más adelante lo vamos a ver. Dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No sé con qué intención le estaba hablando. Sí, obviamente sabemos con qué intención, porque viene hablando desde Romanos del primer capítulo, ¿sí? La desobediencia del hombre extremada, ¿sí? En los primeros capítulos dice que en vez de adorar a Dios, adoraban a lo que Dios creó. ¿Sí? Agarraban un pedazo de madera, le tallaban y adoraban eso, teniendo un Dios, el que creó la madera. ¿Sí? ¿Cómo van a hacer eso? Dejaron el uso natural de la mujer, sino dejaron de tener una relación con una mujer, se fueron a tener una relación con un hombre, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y eso lo escribieron hace 2000 años. Y están descubriendo ahora que eso está en ellos. Un poco tienen razón, porque eso está en cada uno de nosotros. Pero si le hacemos caso, vamos a terminar en cualquier cosa, ¿sí? Si nosotros le hacemos caso a nuestros apetitos naturales, vamos a terminar en cualquier cosa. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Está llamando la atención Pablo, si ustedes se dan cuenta, ¿sí? Está diciendo, está hablando para que nosotros entendamos que eso también nos pasa a nosotros, ¿sí? ¿A usted le pasa? ¿A quién le pasa? A mí me pasa. Levante su mano, sin problema, ¿sí? Quiero saber, yo quiero ver y después voy a controlar. No hace falta, ¿saben? No hace falta que yo controle nada, porque todo lo que usted hace, todo lo que vos hacés, todo lo que yo hago, está visto, ¿sí? En el reality de Dios. Dios sabe todo, absolutamente todo lo que yo hago, ¿sí? Dice en el versículo 25, ahí ya vamos como un poquito ya develando el secreto. Doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, pero con la naturaleza humana sirvo a la ley del pecado. ¿Sí? Con mi mente sirvo a la ley de Dios. ¿Qué significa con mi mente yo sirvo a la ley de Dios? Con mis decisiones yo sirvo a la ley de Dios. Si yo le hago caso a mi mente, a decidir, a pensar, a analizar, ¿sí? Yo puedo vencer el pecado, ¿sí? No se trata de mí, se trata de Él que me capacitó, pero con mi mente, buscando la dirección de Dios. ¿Se entiende? Pero la decisión es mía. Yo no puedo decir, Señor, acá estoy, ocupate de mí, ¿sí? Que yo haga todas las cosas bien. Y yo soy el que decide. Dios quiere que yo haga todas las cosas bien. La palabra me lleva, me dice, mirá, hacé todas las cosas bien. No peques, no cometas pecado. Porque el pecado te va a llevar a buscar otras cosas, a buscar más pecado. Y no vas a poder salir nunca de eso. ¿Sí? Y vas a terminar diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sí? Tenía algunas cosas muy interesantes anotadas acá. Perfecto. ¿Sí? Con mi mente sirvo a la ley de Dios, pero con mi naturaleza humana sirvo a la ley del pecado. Ahí están las dos. ¿Sí? Se contaba la historia de alguien que fue y le comentó al padre, al papá, ¿sí? O ponerle a un sabio, a alguien que tenga más experiencia que vos. Era un joven el que le comentó. Mira, yo tengo un sueño, y en mi sueño o en mi imaginación o en mi mente, no sé cómo era la cosa, dice, tengo un perro negro y un perro blanco, ¿sí? Los dos se pelean. A veces gana el perro negro y a veces gana el perro blanco. ¿Quién va a vencer? ¿El perro negro o el perro blanco? ¿Ustedes qué dicen? La idea del perro blanco por supuesto,
ejemplifica las cosas buenas, ¿sí? El perro negro ejemplifica las cosas malas. ¿Sabés qué va a ganar? Al que vos más le des de comer, ¿sí? Si vos alimentás al negro, churrasco, ¿sí? Con hueso ahí para que afile los dientes, y al otro le das. El doggy es más barato, ¿sí? El que no quiere comer, porque no es que se mueren de hambre por el alimento, es que se mueren de hambre porque no lo comen directamente, ¿sí? A mí me pasa con mis perritos. Le compro más o menos medio pelo, ¿ves? Porque yo también tengo que... Pero es que comen lo que yo como, ellos quieren mi comida, ¿sí? Me dijeron cuando teníamos el caniche, cuando recién lo trajimos a casa, lo adoptamos, no lo compramos, lo adoptamos, lo que pagamos, pero no, se dice así, lo adoptamos, ¿sí? No le des cualquier cosa, dale un alimento solo y no se lo cambie, come de todo, y no se murió y está feliz y contento de la vida, ¿sí? Y tengo un blanco y un marroncito, y al que yo más le dé de comer, bueno, pero se entiende, ¿no? Al que vos más le dé de comer es el que va a ser fuerte en tu vida. Así que, ¿qué dice? ¿Qué conclusión podemos sacar de acá? Vamos a darle de comer al Espíritu, ¿sí? Y ahí vamos a la solución un poquito, como le iba diciendo. Vamos a Romanos 8:1. Por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dale un aplauso al Señor. Ahí. Porque en la palabra que fue escrita hace 2000 años está la solución al problema que tenemos todos nosotros, al problema actual, ¿sí? Al problema del mundo. Está la solución acá en esta palabra. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, ¿sí? Dice, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Hablamos y les repito que a la persona del mundo sí hay que hablarle y hay que decirle, mira, vos tenés un problema y este es tu problema, y vos tenés que salir de este problema, vos tenés que dejar el pecado. Perdón. Vos tenés que dejar el pecado. No hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Y a veces decimos, oh, qué lindo, soy cristiano, no hay ninguna condenación para mí. Pero ¿qué es lo que dice acá? No hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. ¿Cómo hay que estar? Unidos a Cristo Jesús, en comunión con Cristo Jesús, en comunión con el Espíritu Santo, en comunión con Dios, obedeciendo la palabra. No hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo tengo que andar para estar unido a Cristo Jesús? Conforme al Espíritu, ¿sí? Venciendo mi carne, vamos a tener vigilia el domingo que viene, ¿sí? ¿Para qué es una vigilia? ¿Para qué es el ayuno? Para torcer el brazo de Dios, ¿sí? ¿Torcemos el brazo de Dios con el ayuno? ¿Torcemos el brazo de Dios con la vigilia? Mirá, Dios, me estoy quedando toda la noche y no estoy en una fiesta bebiendo y comiendo y bailando, ¿sí? Estoy orando, intercediendo y escuchando la palabra, así que escuchame, te estoy pidiendo tal. No, no es eso. El ayuno, la oración, buscar, cambiar hábitos viejos por hábitos nuevos, ¿sí? Leer la palabra, tener un devocional, dedicarme un tiempito, aunque sea ver un videíto, ¿sí? Como le mando yo ahora a la mañana, si vieron que le mando un videíto de devocional que yo sigo, ¿sí? Sentarme un tiempo y analizar la palabra, leerla, ¿sí? Eso es lo que yo tengo que hacer, eso es lo que tengo que hacer, eso alimenta mi espíritu, eso es andar conforme al Espíritu y no conforme a la carne.
porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Sí? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Hay una ley del pecado y de la muerte. Hay una inclinación de mi cuerpo a pecar. Pero hay una ley, el Espíritu de vida. Jesucristo venció la muerte por mí. Jesucristo me vino a demostrar que con lo que Él hizo, ¿sí?, yo puedo vencer el pecado. Hay un pasaje que estoy cometiendo un error y me estoy saltando algunas cosas que anoté que están muy, muy interesantes. No hay condenación para los que están en Cristo, unidos a Cristo. No andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Sí? La ley del Espíritu de vida en Cristo, por un lado. La ley del pecado y de la muerte por el otro. Dios hizo lo que para mí, para la ley, o sea, para mí era imposible. ¿Sí? Por la debilidad de la naturaleza pecaminosa. Ahí está, me volví, encontré. Porque Dios ha hecho lo que para mí, para la ley, dice acá, era imposible, pero para mí era imposible. ¿Sí? Por la naturaleza pecaminosa, porque por causa del pecado envió a su Hijo en una condición semejante a la del hombre pecador y de esa manera condenó al pecado en la carne. ¿Sí? Eso es lo que les decía, eso es lo que no encontraba, que estaba acá justo. Dios mandó a su Hijo en semejanza de pecado, de hombre, lo mandó con un cuerpo carnal como el nuestro, ¿sí? Pero con una mente sujeta a Dios, con una mente que estaba continuamente en comunicación, en buena comunión con Dios. Eso es lo que vos tenés que entender y eso es lo que yo tengo que entender. No hay condenación si yo estoy unido a Cristo Jesús. Si yo me separo de Cristo Jesús, ¿sí? Cuando hablo de que yo estoy cubierto, ¿sí? Estoy cubierto por el Señor. Y el Señor me cuida y me guarda, ¿sí? Y me libra de los pecados y me libra del mal. Pero yo me corro de la cobertura, ¿sí? ¿Cuándo? Cuando le doy lugar al diablo. Ni dé lugar al diablo, dice la palabra. Porque si yo le doy lugar al diablo, yo voluntariamente, ¿sí?, le estoy dando derecho a que me moleste. Siempre me va a molestar. Pero ya cuando yo le doy lugar, yo me estoy corriendo de la cobertura de Dios. Y yo estoy como negociando, yo estoy interesándome por las cosas que me están ofreciendo. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando te llaman por teléfono? Ofreciéndote una obra social que te cambias. Ofreciéndote teléfono, ofreciéndote que te cambie de compañía celular, ofreciéndote tarjeta de crédito. ¿A mí me pasa o a todos les pasa? ¿Te pasa? ¿Sí? ¿Qué hacen ustedes? No, gracias, estoy bien como estoy. Clic y cortás. ¿Sí? Con todo respeto, que no sé, porque es el trabajo de ellos, ¿sí? Es el trabajo de ellos. Incluso los que llaman para robar y eso, ¿vieron? Que hay algunos que llaman estafadores por teléfono, es su trabajo también, así que hay que respetarlo. Pero vos, ¿qué tenés que hacer? Cortarle el teléfono. En cambio, si te llaman y te dicen, sí, porque tengo una tarjeta que podés gastar 3 millones de pesos, y estás cubierto. Si vos querés una tarjeta para gastar 3 millones de pesos, tenés la posibilidad de endeudarte 3 millones de pesos, así que no hagas ninguna tarjeta, ¿sí? Cuando me llamaban para ofrecerme tarjetas, yo decía, no, ya tengo una tarjeta. Y con una tarjeta ya estoy en problemas, así que no quiero otra tarjeta. ¿Sí? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Esa es una tentación del enemigo. ¿Sí? Esa es la tentación del diablo. Nosotros cortamos la comunicación y no nos interesamos en lo que nos ofrecen. O escuchamos y ahí
ya nos empiezan a convencer, ¿sí? O no, ¿sí? Vos escuchás, pero sabés que con el diablo no tenés que ni siquiera darle la posibilidad de escucharlo, ¿sí? Porque las propuestas son buenas, pero el fin es un camino de muerte. Amén. Por causa del pecado envió a su Hijo en una condición de hombre pecador. Así venció y condenó el pecado a la muerte. ¿Por qué? Porque Jesucristo no pecó, porque Él no cometió pecado, ¿sí? Él pudo vencer. Y así nos dice a nosotros que así como Él vivió en obediencia al Padre, en sujeción al Padre, ¿sí? Jesús no tenía superpoderes. Jesús tenía una verdadera relación con Dios. Era Dios, pero acá vivió como hombre, ¿sí? Como hombre por él podía haberse equivocado, pero no se equivocó, porque siguió los pasos de Dios, obedeció el plan de Dios, obedeció la voluntad de Dios. Amén. Jesucristo nos hizo libres del pecado, ¿sí? No tenemos, tenemos siempre la posibilidad de elegir y decir que no. Siempre tenemos la posibilidad de elegir y decir que no, ¿sí? El diablo va a seguir tentándonos. Esta frase me impactó, ¿sí? Vos no tenés un problema de vicio, no tenés un problema de adicción, no tenés un problema de pornografía, no tenés un problema de lujuria, no tenés un problema de mentira o de robo, ¿sí? No tenés ni siquiera un problema de temperamento. Ese no es tu problema. El problema es el enfoque que vos tenés, ¿sí? El enfoque a la voluntad de Dios. El obedecer, el darte cuenta que Jesucristo ya pagó por tus pecados y que todo eso que el diablo te ofrece, ¿sí? Vos le podés decir que no y vos no lo necesitas. No necesitas eso, ¿sí? No necesitamos eso. En un ambiente cristiano, en el marco de la voluntad de Dios, podemos tener todo lo que el diablo ofrece, pero en un ambiente sano, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es lo que el diablo nos ofrece? Sexo. ¿Qué está prohibido el sexo? No, está condicionado al matrimonio, nada más, ¿sí? O sea, podemos disfrutar, somos todos gente grande, los chicos están en el fondo, podemos hablar, ¿no? ¿Sí? Podemos disfrutar del sexo, pero en el ambiente que Dios creó, ¿sí? Que es el ambiente del matrimonio, en la familia, ¿sí? Podemos disfrutar de un montón de cosas que el diablo ofrece en exceso, pero nosotros no le tenemos que decir que no. ¿Por qué? Dice Pablo que nosotros tenemos que decidir. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Y de esas cosas que me son lícitas, que tal vez están permitidas, yo tengo un trabajo raro para un pastor, ¿sí? Reparto cerveza, ¿sí? ¿Qué tengo? Y un montón de veces le dije al Señor, si no es tu voluntad que yo venda cerveza, reparta cerveza, dame otro trabajo. Y no me lo dio. Y para mí es un trabajo. Pero la cerveza, dicen que vos no te hace mal si vos la bebés con moderación, ¿sí? ¿Es verdad? Vamos a discutir esto, ¿sí? Está bien, hay personas que deciden que no lo van a tomar. Bueno, yo no tomo cerveza, vamos ya, tomo muy poco y cada tanto, ¿sí? Pero tengo mis límites, ¿sí? Y el que no tiene límites, que no tome, ¿sí? Pablo que decía eso, ¿sí? Si a vos te molesta incluso que yo tome, me lo decís, y yo porque vos no querés, yo no voy a tomar, ¿sí? Así que después charlamos. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tengo que demostrarte que eso no me maneja a mí. ¿Sí? Vos no te tengo que demostrar nada, yo le tengo que demostrar las cosas del Señor. ¿Sí? Y yo tengo que estar seguro de quién soy y las cosas que hago. ¿Sí? No tenés un problema de todo lo que venimos hablando, sino tenés un problema de enfoque. Vamos a Romanos 12:2. Ahí un poquito más adelante, 2 o 3 páginas más adelante.
Y no se adapten a las costumbres de este mundo, ¿sí? Sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Ese es el enfoque que tenemos que tener. No amoldarnos a este mundo. Dice, algunos toman al revés, ¿sí? La otra versión dice, no se amolden este siglo, o no se adapten a este siglo, ¿sí? Y algunos dicen, no hay que adaptarse al siglo donde se escribió la Biblia, sino que hay que renovarse, ¿sí? Para estar actualizados, para ver qué es lo que pasa hoy, ¿sí? Muchos dicen eso, muchos piensan eso. La Biblia es un libro viejo. Y acá lo que está diciendo, no te adaptes al siglo XXI, al año 2023, a las cosas que se hacen en este mundo, y en este siglo, y en este tiempo, sino transformá tu entendimiento, ¿sí? Transformate por medio de la renovación de tu mente. Renová tu mente. ¿Cómo renovás tu mente? No pienso en hacer las cosas que se hacen hoy, ¿sí? Sino transformá tu mente y comprobá cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto, ¿sí? No te adaptes a este siglo, adaptate a la renovación de tu mente. ¿Y cómo renovas tu mente? Leyendo la palabra, poniendo en práctica. Pero no dice leyendo. ¿Qué dice? Compruebe. ¿Cómo se comprueba algo? Usándolo, ¿sí? Che, me prestaron esta moto, me compré esta moto. Qué linda moto. No sabe, anda a 150. Vale. Sí, ¿y vos le creés? ¿Cómo comprobar? Tenés que subirte a la moto y fijarte si anda a 150. No se lo recomiendo, pero bueno. ¿Sí? Así se comprueba algo. La palabra de Dios se comprueba de la misma manera. Yo aprendo algo y lo pongo en práctica, ¿sí? Yo obedezco. Si la Biblia me dice esto está mal, yo tengo que entender que esto está mal, porque Dios me lo está diciendo. ¿Amén? Yo no tengo que cuestionar. ¿Saben cuál es la diferencia? Sí, saben. ¿Cuál es la diferencia entre un inteligente y un sabio? Sí, lo saben, pero se lo voy a repetir porque el público se renueva y dice, el inteligente aprende de sus errores. Somos todos inteligentes porque nos golpeamos un dedo, ¿sí? Y el día después, cuando tenemos que seguir martillando, vamos a sacar la mano y vamos a martillar sin la mano cerca del clavo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un montón de factores que pueden hacer que el martillo se corra y te rompa un dedo, ¿sí? Somos todos inteligentes, aprendemos de nuestros errores. Pero el sabio tiene un plus, un extra. Aprende de errores ajenos. Y eso está buenísimo, ¿sí? Si yo quiero ser inteligente, yo tengo que poner en práctica. Sé que el diablo me dice que esto está bueno. A ver, voy a ver si es bueno, si está bueno o no está bueno, ¿sí? Y ahí me equivoco, porque voy a entender que no está bueno, ¿sí? Que Dios me dijo, no lo hagas, ¿sí? Dios en la palabra nos habla de un montón de cosas que no aparece la droga, no aparece la marihuana, no aparecen las pastillas, no aparece un montón de cosas que hoy se hacen en el mundo, ¿sí? No aparecen, pero nosotros tenemos que deducir, ¿sí? Que todo es ilícito, pero no todo conviene. Para que vos compruebes cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Amén. Conocer la palabra y ponerla en práctica. Volvemos a Romanos 8 y ya vamos terminando. Amén. ¿Está interesante la palabra? Gloria a Dios. Versículo 4, 8:4, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no seguimos los pasos de nuestra carne, sino los del Espíritu. ¿Sí? Estamos hablando entre cristianos. ¿Y qué hablamos entre cristianos? Nosotros que no seguimos la carne, sino que seguimos al Espíritu. ¿Tenemos que hablar así? ¿Entre los cristianos? Tenemos que hablar así entre los cristianos. En la mente de Dios
No existe el cristiano carnal, el cristiano desobediente. ¿Sí? O sea, en el ideal de Dios, en la mente de Dios está todo. Están los buenos, los malos, los que se van al infierno y no van a conocer a Cristo porque no quieren y no van a querer y no se van a doblegar. Están los asesinos y traficantes. Les pasé un video de uno de ISIS, ¿sí? Que se convirtió. Y véanlo después si no lo vieron, porque vieron que cuando el pastor manda cosas, el pastor manda otro videito. Es cortito, no es largo como algunos videitos que yo le mando. Así que mírenlo y van a ver cómo Dios puede cambiar el corazón de cualquier persona. Pero ¿quién es el que tiene que decidir el cambio? Uno mismo. Uno mismo. ¿Vos querés vivir como un buen cristiano? Tenés que decidir vivir como un buen cristiano. ¿Querés salir de la droga, de los vicios, de lo que sea? Sí, tenés que decidir salir y listo. Y mantenerte firme en una postura, en una decisión. ¿Sí? La diferencia, lo que marca una buena vida cristiana y una vida cristiana mediocre es la actitud. La actitud de decir, bueno, voy a buscar a Dios. Si Dios me dice que esto está mal, si Dios me dice, si Jesús dijo que mirar a una mujer para codiciarla es pecado y es adulterio, me lleva al adulterio, entonces yo voy a tener que cuidarme de mirar a una mujer para codiciarla. ¿Sí? Así de fácil. En el ideal de Dios no está que nosotros tengamos posibilidades. Bueno, no somos todos perfectos. Pablo está diciendo, tenemos naturaleza pecaminosa. Nacemos siendo pecadores. Estamos inclinados siempre a hacer lo malo. ¿Sí? Pero nosotros tenemos que tomar la decisión. Y Pablo está diciendo, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, la justicia de la ley, ¿sí? La justicia de la ley justa, ¿sí? Nosotros somos los transgresores, nosotros tenemos que volver a la verdad y a seguir la palabra, y a empezar a hilar cada vez más fino. Está bien, dejamos el pecado grosero, vamos a dejar el pecado menos grosero y vamos a no pecar si es posible. ¿Sí? Los que no seguimos los pasos de nuestra carne, sino los del Espíritu. ¿Sí? Para nosotros, nosotros que estamos acá, está diciendo Pablo, nosotros no somos los que seguimos los pasos del pecado, los pasos que van al pecado. Nosotros seguimos los pasos que van al Espíritu y van a hacer las cosas bien y van a tomar buenas decisiones y van a obedecer a Dios. Comprobamos la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Amén? Amén. Porque los que siguen los pasos de la carne fijan su atención en lo que es de la carne, le dan de comer al perro negro. Pero los que son del Espíritu la fijan en lo que es del Espíritu. ¿Sí? ¿Qué somos? ¿De qué somos? ¿De la carne o somos del Espíritu? ¿Sí? Somos del Espíritu. Y vos te tenés que convencer que sos del Espíritu. Y vos te tenés que convencer de que no hay posibilidad de que digas, bueno, esto lo voy a hacer porque, a ver, hay un par de cristianos en mi iglesia que hacen lo mismo. ¿Sí? Al pastor yo lo vi. Que iba manejando el camión y se dio vuelta así. Si el pastor hizo eso, vos tenés derecho a hacer eso. No. ¿Sí? Bueno, el pastor ya no lo hace más. A veces, si me vieron por ahí. Pero no. ¿Sí? Yo tengo mi relación con Dios. Yo tengo que dar cuenta delante de Dios. Yo no le puedo ir a decir a Dios, Señor, pero ¿sabes qué pasa? Que yo no pude ser perfecto, porque el pastor que tenía un desastre. ¿Sí? Bueno, está bien. Después ahí le toca, tiene el número 25. Vos estás ahora sentado acá y vos tenés que rendir cuenta delante de mí hoy. ¿Sí? Así que nosotros, ¿sí? Somos responsables. Nosotros somos responsables de decidir a qué le damos de comer. Si al cuerpo, a la carne o al espíritu. Vamos a darle de comer al espíritu. Vamos a demostrarnos a nosotros mismos
que se puede ser mejor. Amén. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Sí? Si vos te vas con este versículo a tu casa y en esta semana te acordás de esto, que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, ¿sí? Tu vida va a cambiar. Tu semana va a cambiar. Tus actitudes van a cambiar. El ocuparse de la carne es muerte. ¿Sí? Hay que empezar a hacer dieta, a ocuparse del Espíritu, ¿sí? Un ayuno intermitente, ¿lo vieron ahí? ¿Lo buscaron en YouTube? Existe el ayuno intermitente que te ayuda a un montón de cosas, a desintoxicar el cuerpo, ¿sí? Yo tengo que ponerme las pilas y bajar un par de kilitos, ¿sí? Que tengo de más. Hablando de todo un poco, no hablamos solamente del pecado, ¿sí? De codiciar a la mujer de mi prójimo o de codiciar al hombre de tu prójima. Vamos a ser equitativos, ¿sí? No hablamos solamente de eso, hablamos de otras cosas, ¿sí? Hablamos de todo lo que nos hace mal, todo lo que está mal. Las intenciones de la carne llevan a la enemistad contra Dios. Las intenciones, no solamente cometerlo, ¿sí? ¿Vamos a hilar fino? ¿Vamos a hilar fino? Ahí está. Si no quedo como un camionero hablando así. Vamos a hilar fino. Las intenciones de la carne llevan a la enemistad contra Dios. ¿Sí? Los hermanos no me ven, pero Dios conoce las intenciones de tu corazón. Las intenciones de la carne llevan a la enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Las intenciones llevan a la enemistad, llevan a la falta de sujeción, a la falta de obediencia. No se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden sujetarse. Además, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Y nosotros qué buscamos? Agradar a Dios. ¿Sí? Pero ustedes no viven según las intenciones de la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿A qué vamos con esto? Vamos a analizar nuestra vida. ¿Cómo estoy yo? ¿Estoy buscando con buenas intenciones seguir al Espíritu y con buenas intenciones dejar y no obedecer la carne? ¿Sí? Pablo es claro acá, dice, pero ustedes no viven según las intenciones de la carne. Estamos hablando de cristianos. Hermanos, yo no vivo según las intenciones de la carne. Vos no vivís según las intenciones de la carne. O al menos no deberíamos hacerlo. ¿Sí? Si según el Espíritu, sino según el Espíritu de Dios, ¿sí? Si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si a vos te está costando, ¿sí? Te está costando y tenés más inclinaciones al pecado y a la carne y a desobedecer a Dios, tenés que replantearte si realmente estás convertido. Mirá hasta qué punto vamos a llegar. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de que si alguien está en pecado, dice Pablo, andá y hablale? Decirle, esto lo tenés que dejar, porque esto es pecado, está mal delante de Dios. ¿Sí? Si no te hace caso, andá y busca otro. Nico, vení, vamos a hablar con fulano. ¿Sí? No vamos con el otro, porque si no, las mentes, ¿vieron cómo son? Empiezan a, ¿qué habrá hecho? No. ¿Sí? Vení, Nico, vamos a hablar con fulano, porque está cometiendo errores bastante serios y vamos a hablarle de que esto lo que está haciendo es pecado y que entre los cristianos esto no se hace. Vamos y hablamos con Nico y el hermano, no, esto está bien, a mí me parece que está bien, ustedes están equivocados, porque tienen un libro viejo, porque ¿sí? Bien. Después dice que nosotros tenemos que llevarlo a la congregación, ¿sí?
dice, tenedlo por gentil y publicano. ¿Qué significa eso? Echarlo de la iglesia. Mira, vos no servís para estar en esta congregación, así que te pedimos por favor que te retires y te vayas a otro lugar o te vayas al mundo donde perteneces. Sí, así, más serio, ¿vieron? Como que si uno habla diferente parece que... No, dice, tenelo por gentil y publicano. ¿Qué significa? Tomalo como que no entendió nada todavía, como que tiene que empezar de nuevo, predicar el Evangelio, que se convierta, que empiece de nuevo. Que Cristo venga y habite en su vida y que le muestre, Dios mismo que le muestre que las cosas pueden cambiar, que pueden ser diferentes. Amén. Y ya termino. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Sí? Si Cristo está en ustedes, el cuerpo en la verdad está muerto al pecado, ¿sí? Pero el Espíritu vive a causa de Cristo. Si Cristo está en nosotros, dice, ¿cómo era? ¿Crucificado estoy con Cristo? ¿Cómo era? Se me olvidó lo primero. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más no vive Cristo en mí. Con Cristo estoy crucificado. Voy a hacer la imagen, ¿sí? Estoy crucificado. Me llaman los muchachos. Che, vení que tenemos una salida esta noche. No puedo. Estoy crucificado con Cristo. ¿Sí? No puedo ir. Les mandan un WhatsApp. Vení que podemos estar solos. Y vos decís, no puedo. Estoy crucificado. ¿Sí? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y si buscas la voluntad de Dios y obedeces la voluntad de Dios, Dios te va a bendecir. Y eso que estás buscando tal vez ahí en el mundo, porque parece que ya Dios no tiene la solución para vos, Dios te va a dar la solución. ¿Sí? Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros y cada necesidad que nosotros tenemos. Pensaba en él. Hoy comentaba a Yelén del problema que no puede comprar los medicamentos y el Señor le mostró así que Él es todopoderoso y tiene todo bajo control. ¿Sí? Y que puede usar una persona que no lo conoce a Él para bendecirla. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver con la carne y el espíritu? Tiene todo que ver con la carne y el espíritu. ¿Sí? Tiene todo que ver que si vos buscás a Dios, si vos buscás la solución en Dios, Dios te va a dar la solución. Cualquiera sea. ¿Sí? Porque vivimos una vida, ¿sí? Jesús decía, no los quites del mundo, sino guárdalos del mal. No nos vamos a ir del mundo, vamos a seguir este mundo. Y vamos a tener que pagar la tarjeta, vamos a tener que pagar la luz, ¿sí? Vamos a tener que seguir trabajando, ¿sí? Porque vamos a tener que seguir sustentando a nuestra familia, nuestra hija está estudiando y las otras también, y hay que pagar el colegio, ¿sí? Y hay que seguir con la vida, pero de otra manera. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Suena lindo, ¿no? Vida y paz en lugar de muerte. ¿Qué querés para tu vida? ¿Querés que haya esa sensación horrible de muerte porque hiciste algo mal y pensás que no podés salir de eso? ¿O preferís seguir al Espíritu, arreglar cuentas con Dios si hay que arreglarlas hoy? ¿Sí? No mañana ni pasado, hoy. Y obedecer al Espíritu y ocuparte del Espíritu y vas a tener vida y vas a tener paz. La gente busca esas dos cosas y no las encuentra en el mundo porque no existen en el mundo, ¿sí? Sino que existen acá. El videíto ese que les decía, del musulmán, un líder de ISIS, de uno de estos grupos que andan matando a gente por ahí,
Ellos, los musulmanes, tienen un problema, ¿sí? Que ellos tienen a este Alá, su Dios, no es nuestro Dios, ¿sí? Si bien algunos dicen, es parecido porque es el mismo Dios, pero no es el mismo Dios. Porque ¿saben cuál es el problema de ellos? Que ellos tienen que hacer las cosas bien o mal, pero ellos no saben qué va a decidir Dios cuando estén en el juicio. ¿Sí? Pues ellos van a ir al juicio final, y en el juicio final, ese Dios de ellos les va a decir, como, ¿vieron los programas esos donde está el resultado final de quién gana el reality y eso, que lo tiene solamente el conductor, y nos tienen a nosotros con pausas y vamos a un comercial y nosotros estamos ahí, ¿quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¿Sí? Bueno, ¿quién tiene... ¿Cuándo se va a saber el resultado? En el juicio. O sea, ellos no saben qué va a pasar con sus vidas. Y este decía, y yo no puedo entender cuando me dijo, tus pecados te son perdonados, ya estás perdonado, ya vas a tener vida eterna, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Para ellos es imposible que esto pueda suceder, para nosotros es posible. Que alguien nos haya dicho, tus pecados te son perdonados, sos libre. No hay ninguna condenación para vos que estás en Cristo Jesús. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Estar en Cristo Jesús y no separarnos. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, te damos toda la gloria, la honra, toda la alabanza, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos estás mostrando que no estamos condenados, Señor, a vivir la vida que el mundo nos quiere ofrecer. Señor, no hay ninguna condenación para nosotros, porque ya somos libres, somos salvos. Señor, ayúdanos a tener esa relación perfecta que vos tuviste con el Padre Jesús. Señor, ayúdanos a buscarte cada día, Señor. A llevar todo pensamiento cautivo a tu voluntad, Señor, a buscar tu voluntad, a seguirla. Como dice tu palabra, comprobar tu voluntad. A que nos demos cuenta, poniéndola en práctica, que hay resultados, Señor. Que si nos ocupamos del Espíritu, si nos ocupamos de tu palabra, de obedecerte,